Vamos a ver la personalidad del empresario en un estudio psicoanalítico psicosocial. La personalidad del empresario me ha interesado por la cantidad múltiple de facetas que en ella se ponen en juego y por la extraordinaria creatividad que produce. Mi interés se ha concentrado especialmente en los estudios de los cuales son los componentes psicológicos que inciden y determinan el funcionamiento empresarial, y especialmente cuándo y en qué forma estos determinan el éxito o el fracaso de la gestión. Un interés particular me despiertan aquellas personalidades que son capaces de generar empresas. He podido comprobar que, en un sentido general, los mismos componentes que determinan la patología son los que producen el éxito. ¿Qué es lo que hace que estas disposiciones conduzcan en algunos casos al éxito y en otros al fracaso o a la patología? En primer lugar, interviene un factor cuantitativo en la participación de estos componentes. Cuando el monto sobrepasa un determinado límite, se rompe el equilibrio y se cae en la patología. En segundo lugar, depende de un factor cualitativo. Cuando el funcionamiento de estos componentes es adecuado a una estrategia coherente con los fines que se buscan, se logra entonces el éxito. En este caso, la operatividad del empresario puede adquirir un alto grado de eficacia. Es importante tener presente que estas estructuras y funcionamientos son inmodificables. Por el contrario, no son inmodificables. Por el contrario, un tratamiento adecuado incrementa la zona de salud, amplía los límites del equilibrio funcional y permite un mejor aprovechamiento de los resortes personales positivos. Metodología del estudio y consideraciones técnicas. Este trabajo ha sido efectuado con datos obtenidos básicamente con el método psicoanalítico. Por lo tanto, el campo de observación es el que brinda el encuadre analítico, o sea, el marco de la entrevista o de la sesión. A esto he agregado algunos otros datos obtenidos por observaciones directas en estudios de campo. El material ha sido recogido de las siguientes fuentes: de material clínico de entrevistas o de sesiones psicoanalíticas, de referencias de familiares directos o de socios vinculados al quehacer empresarial, a través de entrevistas individuales o grupales. Se puede objetar que este estudio se basa en datos obtenidos en tratamientos o en situaciones clínicas y que, por lo tanto, el carácter clínico ha podido distorsionar tanto la conceptualización o conceptuación como las inferencias surgidas. Como descargo a esta objeción, puedo decir que la gran mayoría vinieron a la consulta o se pusieron en tratamiento por problemas empresariales, ya sea con los socios, ya sea con la conducción de la empresa, ya sea por problemas con el personal. Algunos vinieron presentando perturbaciones emocionales y síntomas referidos a la esfera de la angustia, de la depresión o del cuerpo, como síntomas respiratorios, cardíacos, hipertensivos, gástricos, intestinales, etc. Pero en todos ellos se dio una constante: la franca relación que mantenían con los avatares de sus respectivas empresas. Es decir, había una relación directa de la presentación de los síntomas con el funcionamiento de la empresa.
Generalmente los interesados comenzaron hablando de sus problemas personales, pero paulatinamente fueron introduciendo los problemas relacionados con sus empresas. Esto, en algunos casos, adquirió tal intensidad que dieron la impresión de que el tratamiento individual era una forma de venir a tratar a la empresa misma. Efectivamente, se pudo observar que siempre había una franca correlación temporal entre el padecimiento individual y el conflicto empresarial. El problema empresarial se limitaba a veces a un conflicto personal del mismo empresario, pero otras se extendía a un funcionamiento anómalo de la empresa. En este último caso, el padecimiento personal del empresario era el portavoz del padecimiento de la empresa. En su malestar, él había incorporado el de la empresa. Muy frecuentemente, el análisis ha tenido que introducirse en los problemas de la empresa, indagarlos y esclarecerlos para poder ver y discriminar hasta qué punto las dificultades de la empresa se derivaban de los problemas personales del empresario o viceversa. Los problemas del empresario eran consecuencia de la empresa. Esto plantea un problema técnico difícil, pues, dado el carácter individual del tratamiento, el analizando por sus resistencias propias tiende a desplazar sus dificultades personales a la empresa, pues se entiende que la solución de sus problemas depende de ella, o sea que ella es la que tiene la culpa, y buscará resolver los problemas de la empresa. Si el analista atiende esta situación y se concentra en ella, el análisis manteniéndolo allí, este pierde su carácter individual y se transforma en un análisis de la empresa. Por otra parte, si el analista no atiende lo de la empresa y no se produce dicho desplazamiento, el analizando queda totalmente escindido y separado de la problemática empresarial, y entonces tampoco se cumple el objetivo del tratamiento porque no se establecen los puentes que vinculan el padecimiento del empresario con los funcionamientos perturbados de la empresa. Lo que se impone como un recurso técnico es cumplir dos pasos. Uno, cuando el analizando trae el problema de la empresa, analizar dicho problema en profundidad. Y dos, luego, en un segundo momento, analizar cuál es su participación personal en dicho problema para determinar cuánto es lo que él ha desplazado y proyectado de sí mismo, es decir, ha puesto de sí mismo, de sus problemas personales en la empresa, usando a esta como depositaria de dichos aspectos individuales. Esto plantea un problema técnico difícil, pues dado el carácter individual del tratamiento, el analizando por sus resistencias propias tiende a desplazar sus dificultades personales a la empresa, pues entiende que la solución de sus problemas depende de ella y buscará resolver los problemas de la empresa. Algunas veces es necesario operar inversamente, sobre todo en aquellos que se mantienen rígidamente aislados de la empresa a raíz de fuertes disociaciones. Es importante pasar flexiblemente de lo individual a lo empresarial y viceversa. Quizás una de las más importantes, que por otra parte toma clara conciencia de la forma como sus vicisitudes individuales influyen en su conducción empresarial y aprende a discriminar cuáles de sus peculiaridades son útiles a la empresa y cuáles no lo son. En otros términos, aprende a ver cuáles son sus conveniencias personales y cuáles son las conveniencias de la empresa. En mi experiencia, esta forma de operar ha sido muy beneficiosa para ambas partes, empresario y empresa. Esto es muy útil porque le permite al empresario prosperar en sus aspectos implicados, por una parte valorando una relación de pertenencia con una empresa razonable y madura,
y por otra parte va adquiriendo una clara noción de que él es, como persona, un individuo separado de la misma, que posee circunstancias propias y diferentes de las de la empresa. En todo caso, ella es una